flagré el auto de mi esposo frente a la casa de mi jefa. Él había mentido, diciendo que estaba en una reunión. Entonces, decidí vengarme. Si alguien me hubiera dicho que mi matrimonio se estaba desmoronando, me habría reído en su cara. Orlando y yo no éramos una pareja perfecta, pero éramos sólidos. Trabajamos juntos en la misma empresa durante años y, aunque nuestros ritmos eran diferentes, siempre encontramos un equilibrio. Sabíamos separar la vida profesional de la personal. Él era metódico, analítico, calculador incluso. Yo era más intuitiva, guiada por mi percepción de las personas a mi alrededor. Tal vez ahí estaba la raíz del problema. Yo sentía los cambios antes incluso de verlos. Todo comenzó de manera sutil. Pequeñas actitudes, pequeñas señales. Un día, noté algo diferente. Al entrar en la cocina, lo encontré con una leve sonrisa en los labios, mirando fijamente su teléfono. Cuando percibió mi presencia, bloqueó la pantalla con un reflejo casi automático y dejó el aparato sobre la mesa, boca abajo. ¿Quién era?, pregunté casualmente. Nadie, respondió, tomando su taza de café y bebiendo un sorbo largo. Solo trabajo. Trabajo. Siempre trabajo. ¿Pero desde cuándo los correos corporativos hacían sonreír de esa manera? Aún así, intenté ignorarlo. Tal vez estaba exagerando. Tal vez solo estaba estresada con mis propios plazos y proyectos. Y entonces, Susana entró en la ecuación. Susana era nuestra jefa. Una mujer imponente, siempre vestida impecablemente, con una postura que exudaba control absoluto sobre todo a su alrededor. La admiraba profesionalmente, pero nunca fui cercana a ella. Era fría, calculadora, y se aseguraba de mantener una barrera entre ella y sus subordinados. Al menos, así creía que trataba a todos. Con Orlando, parecía diferente. Al principio, solo eran pequeñas interacciones. Comentarios casuales, risas en medio de reuniones, miradas que duraban un poco más de lo necesario. Intentaba racionalizarlo. Era natural que se llevaran bien, después de todo, él estaba creciendo en la empresa. Pero algo en la manera en que ella lo miraba me incomodaba. El malestar se transformó en certeza el día en que entré a la sala de reuniones y los vi solos. La reunión ya había terminado y todos se habían ido. Menos ellos dos. Orlando estaba sentado a su lado, inclinado ligeramente hacia adelante. Susana sonreía. Una sonrisa que no era profesional, ni cordial. Era el tipo de sonrisa que una mujer muestra cuando disfruta el juego que está jugando. Cuando me vieron, la expresión de Orlando cambió por un breve instante. Como si lo hubieran atrapado haciendo algo indebido. Pero entonces se recompuso rápidamente y dijo con voz casual, «Catalina, ¿terminaste tu informe?» ¿Informe? ¿De verdad creía que me preocupaba un maldito informe? Pero no lo confronté. No en ese momento. Las cosas empeoraron después de eso. Susana, que antes me trataba con indiferencia profesional, ahora parecía decidida a ponerme a prueba. Empezó con críticas sutiles a mi trabajo. Pequeñas correcciones innecesarias. Luego, escaló a cuestionamientos más agresivos sobre mi competencia. Catalina, esperaba más de ti en este proyecto. Está por debajo del estándar de la empresa. ¿El estándar de la empresa? Llevaba años ahí y nunca había tenido problemas. De repente, ¿yo era el eslabón débil? Pero lo peor no era la crítica. Lo peor era mirar a Orlando y verlo en silencio. Sin defenderme. Sin decir nada. Solo asintiendo con su jefa. Fue cuando lo entendí, ya no estaba de mi lado. La confirmación llegó la semana siguiente, cuando su nombre apareció en la lista de ascensos internos. Orlando, ahora, era la mano derecha de Susana. Trabajaría directamente con ella, compartiría el mismo espacio, participaría en reuniones cerradas, manejaría proyectos de alto nivel. Era la oportunidad que siempre había querido. El sábado amaneció tranquilo. Me levanté más temprano de lo habitual, decidida a hacer algo especial. Entré en la cocina y comencé a preparar el desayuno que él siempre había disfrutado. Panqueques de banana con miel,
jugo de naranja fresco, café fuerte. Mientras ponía la mesa, traté de convencerme de que aún había algo que salvar. Tal vez solo estaba abrumado. Tal vez todo estaba solo en mi cabeza. Cuando Orlando apareció en la cocina, sentí un nudo en el pecho. Ya estaba vestido. Camisa social azul clara, jeans oscuros, reloj en la muñeca. El aroma de su perfume era fresco, recién aplicado. No parecía alguien que planeaba pasar el día en casa conmigo. Buenos días, intenté sonar ligera. Buenos días, respondió, tomando una taza de café. No miró la mesa servida. Esperé a que se diera cuenta. Esperé a que dijera algo. Pero todo lo que hizo fue beber su café en silencio, de pie, como si tuviera prisa. Preparé el desayuno, dije. Orlando lanzó una mirada rápida a la mesa y dudó por un instante antes de responder. Ya. Gracias, pero no puedo tardar. Mis dedos se apretaron en el borde del plato. ¿Tienes algo que hacer? Desvió la mirada y bebió otro sorbo de café antes de responder. Sí. Una reunión. La palabra quedó suspendida en el aire y mi mente trabajó rápido. ¿Un sábado? Sí, Catalina. Un sábado, su tono sonó impaciente, como si la pregunta fuera absurda. Son temas estratégicos. Interesante. ¿Y quién estará allí? Dudó por un segundo. Pequeño, casi imperceptible. Pero lo vi. Algunas personas del trabajo. Vacío. Genérico. Seguro. El aire se volvió más pesado. ¿Susana también? La tensión en sus hombros se hizo evidente antes de que lograra disimularla. Tal vez, respondió, como si fuera irrelevante. Está interesada en los negocios. Tengo que irme. Tomó su celular, su billetera y salió. Sin un beso, sin un gesto de cariño, sin siquiera mirar atrás. La puerta se cerró y el silencio se adueñó de la casa. Me quedé ahí, mirando la mesa servida. Los panqueques intactos. El café enfriándose. Entonces decidí que necesitaba desestresarme. Me cambié rápido, tomé mi celular y salí a caminar. El aire fresco golpeó mi rostro, pero no trajo alivio alguno. Cada paso era automático, guiado por el peso de mis propios pensamientos. No pasó mucho tiempo antes de que mis pies me llevaran sin que me diera cuenta. Y entonces lo vi. Mi corazón se detuvo. A pocos metros de donde estaba, en un barrio cercano, un auto estaba estacionado frente a una casa imponente, con portones altos y un jardín perfectamente cuidado. El auto de Orlando. Me acerqué despacio, como si mi cuerpo se negara a creer lo que mis ojos veían. Pero no había error. Era su auto. Exactamente ahí, cuando él había dicho que estaba en una reunión. Por un momento, pensé en dar la vuelta. Respirar hondo y fingir que no había visto nada. Pero no. No iba a retroceder. Cada paso hacia la puerta de aquella casa estaba cargado de ira contenida, de frustración acumulada, de todas las noches en que me sentí invisible. Mi respiración estaba controlada, mis dedos cerrados a los lados de mi cuerpo. Toqué el timbre. Silencio. Toqué de nuevo, esta vez con más fuerza. Sonidos de pasos vinieron del otro lado. Alguien se acercaba. La cerradura giró. Entonces, la puerta se abrió. Y allí estaba él. Orlando. Con una bata. Por un instante, nos quedamos simplemente mirándonos. Parpadeó, como si su cerebro tardara un poco en procesar mi presencia. La sorpresa en sus ojos no fue suficiente para enmascarar la culpa. Catalina. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, otro sonido surgió detrás de él. Y entonces, apareció Susana. Se detuvo a su lado, vistiendo un camisón de seda clara, el cabello perfectamente arreglado, como si ni siquiera se hubiera molestado en ocultar lo que estaba pasando. Y en ese instante, cualquier duda que aún quedara murió dentro de mí. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz salió firme, sin el menor temblor. Orlando tragó en seco. Susana cruzó los brazos, inclinando levemente la cabeza con una sonrisa fría.
¿Qué crees que está pasando, Catalina? Mi mirada fue hacia Orlando, que parecía perdido entre intentar hablar y permanecer callado. Cobarde. ¿Así que esto es todo? Solté una risa sin humor. Ni siquiera te molestaste en inventar una mejor excusa. Solo me dejaste creer que todo estaba bien mientras me engañabas con tu jefa. Catalina, ¿escuchar? Lo interrumpí. ¿Escuchar qué, Orlando? Me engañaste. Me mentiste en la cara. Y ahora estás ahí, vestido con la bata que te regalé en nuestro último aniversario, dentro de la casa de esta, respiré hondo, apretando los puños. Susana sonrió. Se estaba divirtiendo. Sé que esto debe ser difícil para ti, comenzó, con un tono condescendiente que me dio ganas de lanzarme sobre ella. Pero sinceramente, deberías haberte dado cuenta antes. Mi sangre hirvió. Ella continuó, tu matrimonio ya estaba acabado hace meses. Orlando solo no tuvo el valor de decírtelo. Lo miré, esperando que lo negara, que dijera algo. Pero no. Se quedó ahí, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Ridículo. ¿Y ahora? Continué, cruzando los brazos. ¿Crees que puedes simplemente borrar los últimos años de nuestra vida? ¿Fingir que nada pasó? Su silencio fue mi respuesta. Fue Susana quien habló primero. Bueno, ya que estás aquí, aprovecho para informarte que estás despedida. Reí, una risa corta, seca. Qué conveniente. Ella arqueó una ceja. No esperaría seguir trabajando en mi empresa después de esto, ¿verdad? Mi rabia ardía dentro de mí como un incendio incontrolable. No era solo por la traición. No era solo por la humillación de estar ahí, escuchando esto de su boca. Era por la facilidad con la que me estaban descartando. Miré de nuevo a Orlando. ¿Así que así termina? ¿Tiras a la basura años de nuestra vida y te quedas ahí, callado? Sus ojos finalmente encontraron los míos. Algo brilló en ellos, un rastro de arrepentimiento, tal vez. Pero no era suficiente. Nunca lo sería. Respiré hondo. ¿Sabes qué? No me importa. Pasé junto a él, ignorando la mirada victoriosa de Susana, y me detuve en la entrada. Mis ojos cayeron sobre la mesa al lado de la puerta. Las llaves del auto de Orlando estaban allí. Mis dedos las tomaron antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Orlando dio un paso adelante. Catalina, ¿qué estás haciendo? Sonreí, una sonrisa fría. Recuperando al menos algo que no te mereces. Antes de que pudiera reaccionar, salí por la puerta, la cerré con fuerza y caminé hasta el auto. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Mis manos temblaban cuando apreté la llave y destrabé la puerta. Sabía que me estaban observando desde la puerta. Sabía que Susana probablemente encontraba todo esto divertido. Pero en ese momento, no importaba. Entré en el auto, encendí el motor y aceleré calle abajo, dejando atrás no solo esa casa, sino todo lo que quedaba de la mujer que fui alguna vez. Los papeles estaban sobre la mesa. Una pila de documentos fríos e impersonales, que resumían años de dedicación en solo unas pocas páginas. Término de rescisión de contrato. Firma. Fecha. Eso era todo. Después de todo, después de años entregando mi esfuerzo a esa empresa, de incontables noches trabajando hasta tarde, de creer que mi dedicación significaba algo, estaba fuera. Despedida. No es que fuera una sorpresa. Susana quiso dejar claro que me estaba sacando no solo de la vida de Orlando, sino de cualquier cosa que me relacionara con él. Mis dedos apretaron el bolígrafo. ¡Qué ironía! Estaba firmando mi salida mientras ella probablemente ocupaba mi antiguo lugar a su lado, satisfecha de haber borrado cualquier rastro de mi existencia. Firmé. Doblé los papeles, los puse en el sobre y respiré hondo. No lloré. No dejé que la rabia tomara el control. Los días siguientes pasaron como un borrón. Me encerré en casa, sin ganas de hablar con nadie. No atendía llamadas, no respondía mensajes. Me alejé del mundo. El silencio era mi único compañero, y en él,
el dolor se sentía aún más real. ¿Qué haría ahora? Todo por lo que trabajé, perdido. Todo por lo que luché, arrancado de mí. Mi matrimonio, mi carrera, mi estabilidad. Una semana después, sonó el timbre de mi puerta. No quería atender. Pero algo dentro de mí me hizo levantarme. Cuando abrí la puerta, vi un rostro familiar. Sergio. Era un excompañero de trabajo, alguien a quien siempre admiré. Trabajaba en otra empresa del sector, un lugar con una reputación impecable. Me enteré de que te despidieron, dijo, sin rodeos. Suspiré. Apuesto a que todos se enteraron. Sergio sonrió de lado. Sí. Pero también me enteré de que aún no tienes trabajo. Crucé los brazos. ¿Por qué estás aquí, Sergio? Me entregó un sobre. Lo abrí. Leí. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Era una oferta de trabajo. Te quiero en mi equipo, dijo él. Sé lo que puedes hacer. Sé que esa empresa no te merecía. Y sé que podemos beneficiarnos de lo que sabes. Mi corazón se aceleró. Después de días sintiendo que todo estaba perdido, alguien creía en mí. Miré a Sergio por un largo tiempo antes de responder. ¿Cuándo puedo empezar? La semana siguiente, estaba de vuelta en el juego. El ambiente era diferente. Profesional, organizado, eficiente. Volvía a sentirme valorada. Y, en mi primer día, noté algo interesante. Estaban enfrentando un problema crítico. Un proyecto vital para la empresa estaba estancado. Cuestiones técnicas, fallos de planificación. El equipo estaba perdido, sin saber cómo resolverlo. Observé los informes. Analicé cada detalle. Entonces, vi el fallo. Fui hasta el director del área y expuse mi idea. Expliqué la solución, los pasos, las correcciones necesarias. Me escuchó en silencio. Y luego, sonrió. Acabas de salvar este proyecto, Catalina. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta ese momento. Aún era buena en esto. Aún era capaz. Mientras tanto, en la antigua empresa, las cosas no iban bien. Las primeras noticias comenzaron a circular en las redes del sector. La productividad había caído. Los resultados estaban por debajo de lo esperado. Susana asumió más responsabilidades. Pero, aparentemente, no estaba logrando manejar todas ellas. Orlando, ahora su mano derecha, tampoco parecía estar ayudando mucho. Los errores comenzaron a acumularse. Clientes insatisfechos. Informes mal elaborados. Plazos incumplidos. Y la caída de la empresa que me desechó, había comenzado. El sobre blanco estaba sobre la mesa, con mi nombre impreso en la portada. Respiré hondo antes de abrirlo, pero ya sabía de qué se trataba. Promoción. Después de semanas de trabajo intenso, de noches resolviendo problemas que nadie más podía solucionar, mi esfuerzo finalmente fue reconocido. Ahora era directora de desarrollo estratégico. La ironía de todo esto no pasó desapercibida. Había perdido un puesto, un matrimonio, una vida entera construida en otra empresa, solo para resurgir aún más fuerte en un lugar que realmente me valoraba. Y entonces llegó la parte más interesante. La empresa en la que trabajaba ahora estaba considerando adquirir mi antigua empresa. El lugar que me despidió, que me descartó como si no fuera nada, ahora estaba al borde del colapso. Los informes financieros no mentían. Clientes yéndose, acciones desplomándose, proyectos fracasando. Y, para completar la ironía, fui elegida para liderar las negociaciones de adquisición. Era como si el destino me estuviera entregando un regalo envenenado. Y yo estaba lista para desenvolverlo. 2 días después, entré en la sala de reuniones de mi antigua empresa. Al otro lado de la mesa, Susana y Orlando estaban sentados, y la expresión en sus rostros casi me hizo reír. Se quedaron en shock al verme. Me senté con calma, abriendo mi carpeta. Gracias por recibirnos, comencé, con una sonrisa educada. Susana me miró como si quisiera matarme ahí mismo.
Cortemos las formalidades, dijo con voz afilada. ¿Qué quieren? Sonreí de lado. Una propuesta de adquisición. Orlando bufó, cruzándose de brazos. ¿Así que así es como va a ser? ¿Te unes a la competencia y vuelves aquí para intentar comprarnos? Son solo negocios, Orlando. Nada personal. Él soltó una risa burlona. ¿Nada personal? ¿Crees que puedes entrar aquí y dar órdenes? ¿Solo porque conseguiste una pequeña promoción? Susana se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con desprecio. Siempre fuiste mediocre, Catalina. Nunca fuiste más que alguien que se esforzaba demasiado. Pero ahora estás jugando fuera de tu liga. El ataque fue directo. Esperado. No tenían más control sobre la situación, así que intentaban desestabilizarme. Pero lo que no sabían era que Catalina, la mujer a la que pisotearon, ya no existía. Crucé las piernas con calma, manteniendo mi sonrisa intacta. Interesante oír eso de alguien que está a punto de perderlo todo. El rostro de Susana se torció de rabia. ¿Crees que saldrás victoriosa? ¿Qué puedes humillarnos? No necesito hacer nada, respondí. La incompetencia de ustedes ya hizo todo el trabajo. Orlando golpeó la mesa con la mano. No eres nadie para venir aquí y hablar así. Soy la persona que su empresa necesita para no quebrar, repliqué, seria. Y ustedes lo saben. El silencio se apoderó de la sala. Por un momento, vi el miedo reflejado en sus ojos. Sabían que tenía razón. Pero, en lugar de ceder, Susana hizo lo que siempre hacía, actuar por orgullo. Se recostó en la silla, forzando una sonrisa. Olvídate de esta negociación. Prefiero cerrar esta empresa antes que vendértela. Orlando asintió, como si esa fuera la decisión más inteligente del mundo. La reunión ha terminado. Cerré mi carpeta lentamente, sin apartar la mirada. Buena suerte, entonces. Se irán a la quiebra junto con esta empresa. Me levanté y salí de la sala sin mirar atrás. Acababan de firmar la sentencia de muerte de la empresa. Y yo no podía estar más satisfecha. La caída de la empresa fue inevitable. Ninguno de los intentos desesperados de Susana logró impedir lo que estaba por suceder. Los accionistas retiraron sus inversiones, los clientes buscaron alternativas más confiables y los pocos empleados que quedaban comenzaron a abandonar el barco antes del hundimiento total. Sin dinero en caja, sin nuevos contratos y con demandas acumulándose, la empresa declaró oficialmente la bancarrota. Para Orlando y Susana, eso significó el fin de todo. La lujosa casa donde vivía Susana fue embargada y, meses después, vendida para pagar parte de las deudas. Los autos, los viajes, las cenas caras, todo desapareció. Susana intentó recurrir a viejos contactos, pero pronto descubrió que nadie quería asociar su nombre con el fracaso. Las puertas que alguna vez se abrieron con facilidad ahora estaban cerradas. Se convirtió en un ejemplo de mala gestión, una ejecutiva que hundió una empresa próspera con su arrogancia. Intentó iniciar otro negocio, pero sin inversores ni credibilidad, no pudo ir más allá de promesas vacías. Orlando, por su parte, sufrió un golpe aún mayor. Acostumbrado a vivir con privilegios, nunca supo lo que era realmente necesitar. Sin el alto salario, sin los lujos financiados por la empresa, sintió el peso de la realidad como nunca antes. La adaptación fue cruel. Contar dinero. Elegir en qué gastar. Evitar desperdicios. Cosas que antes parecían triviales ahora formaban parte de su día a día. El auto deportivo fue reemplazado por un modelo usado y discreto. El alquiler de un modesto apartamento sustituyó la espaciosa casa. La ropa de marca dio paso a prendas comunes. La vida de excesos había terminado. La relación entre Susana y Orlando comenzó a desmoronarse rápidamente. Lo que antes era un juego de poder y atracción ahora se convirtió en un ciclo de frustración y resentimiento. Acusaciones, gritos, portazos. Susana culpaba a Orlando por no haber sido lo suficientemente fuerte para sostenerla en tiempos de crisis. Orlando culpaba a Susana por haberlo arrastrado a una destrucción que nunca supo cómo evitar.
Los dos, que alguna vez me miraron con desprecio y arrogancia, ahora estaban en ruinas. Mientras tanto, yo crecía. Mi nueva empresa prosperaba. Los proyectos que lideraba se estaban convirtiendo en referencia en el sector, y mi posición se consolidaba. El respeto que nunca tuve antes ahora era innegable. Mis semanas estaban llenas de reuniones importantes, viajes de negocios y decisiones estratégicas que moldeaban el futuro de la compañía. Era buscada por inversores, citada en artículos especializados, respetada por la competencia. Mi nombre comenzó a circular en los mayores eventos del sector, y mi presencia era requerida en conferencias y paneles de discusión. Ya no era una empleada. Era una líder. Cada paso que daba era un recordatorio de que había vencido. No solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Con cada noticia sobre la quiebra de la empresa de Susana, con cada mención de Orlando siendo solo un nombre olvidado en medio del desastre, sentía que el destino había hecho su trabajo. Pero no necesitaba alardear. No necesitaba restregarles nada en la cara. Mi éxito ya era la mayor respuesta posible. Catalina fue traicionada y humillada, pero no derrotada. Se levantó, conquistó el poder y observó desde lo alto mientras Orlando y Susana lo perdían todo. Al final, quienes intentaron destruirla fueron los que terminaron en el suelo. La justicia se hizo. Si te gustó esta historia, comenta abajo y suscríbete para más relatos como este.